la primera fila. Así que un micrófono aquí a la primera fila, por favor. Hola, buenos días. Dos preguntas. La primera es, nos tiene acostumbrados el director a los pequeños detalles y esta película no ha sido menos. Me gustaría saber por qué esa fijación, por qué cree que son tan importantes. Y la segunda es acerca del manejo de las 3 dimensiones. No sé si tengo que repetir. ¿Repito? Sí, sí, por favor. Acerca de los pequeños detalles a los que no tiene tan acostumbrados en sus películas, que esta película no es menos, siempre dice que son muy importantes y me gustaría saber por qué tiene esa fijación. Y la segunda pregunta es acerca del manejo de las 3 dimensiones, pues cómo ha sido su manejo y su aprendizaje, supongo. Gracias. Sí, los detalles. Es como en el fútbol, todo está en los detalles. El libro de Rafe, es decir, él ha hecho muchísimos dibujos que se supone que han sido realizados por T.S. Spivet, y en cuanto vi el libro y esas ilustraciones, vi la oportunidad de integrar esas ilustraciones con 3 dimensiones. Desde el principio lo vi así. Las 3 dimensiones no están ahí solamente para la espectacularidad, pero también para la narración y la poesía, como hice con Amélie y los efectos especiales. Quería renovarme, quería utilizar grandes paisajes americanos y rodar también en inglés. Quería innovar, bueno, y por eso decidí hacerlo en 3 dimensiones. Y además me gusta, cuando era niño yo tenía un Viewmaster, ¿sabes lo que son? Esas gafas con unos discos para ver imágenes en 3 dimensiones. Y esos fueron mis primeros pasos en el cine. Tenía 8 años, cortaba las imágenes, cambiaba el orden y así es como creaba películas que después grababa y proyectaba con mis amigos. Así que yo ya di mis primeros pasos y hice mis primeras incursiones en 3D a los 8 años. Fantástica, quería decirle que para mí ha sido como entrar de nuevo en una casa de muñecas y le quería preguntar a Jean-Pierre Jeunet 2 cosas. Sí, la primera cosa sería si esta es la primera película americana, entre comillas, del señor Jeunet. Y la segunda, ¿de dónde ha sacado a este niño tan maravilloso? No, no es mi primera película americana. Ya antes hice Alien Resurrection con Winona Ryder para la 20th Century Fox, que sí que fue también una verdadera película americana, pero esta es una película americana falsa y eso es muy importante. Efectivamente es una película americana, pero producida en Europa, entre Francia y Canadá. Para mí la palabra más importante en el cine es la palabra libertad y por ello no he hecho otras. Es decir, aquí en Europa tenemos libertad, tenemos el Final Cut y eso es algo maravilloso. Si excluyo a Alien, donde hice algunas concesiones porque fue un encargo, en todas mis otras películas nunca he hecho ninguna concesión. Soy responsable al 100% de mis películas y eso es algo que me enorgullece mucho. Almodóvar también prefiere hacer películas en España. ¿Por qué? Pues porque en Hollywood no hay libertad. Leamos lo que dice Spielberg o Soderbergh. Se quejan porque en Hollywood todo está formateado, todo es obligatorio. Hay que seguir la ley de la ganancia, del beneficio. ¿Me entiende? La ley de Hollywood. Y yo he hecho una película americana, pero con la libertad francesa. L'enfant, oui, le petit, el niño. Ha sido muy difícil encontrarlo. Hemos tenido que ver a 2 o a 3.000. Hicimos un casting en una docena de ciudades americanas y canadienses. Y empezaba ya a estar desesperado y de repente un día me llega por internet este niño pequeñito, muy joven, muy bajito, pero tenía magia. Sentí que tenía algo especial. Así que hablé con él por Skype y me dijo, puedo llorar, si hay que llorar, además puedo hacer artes marciales, soy campeón, hablo 7 lenguas, yo soy tu T.S. Spivet. Eso me dijo. Le vi tal convicción que dije, está claro, es él. Fui a Nueva York
Hicimos una prueba y fue formidable. Cuando no te equivocas en la elección de un niño, luego todo lo que tendrás serán buenas sorpresas. Está claro que antes hay que trabajar mucho para estar seguro de que el niño será capaz de hacerlo. En los ensayos creía que quizá todavía un 15 o un 20% de posibilidades aún de hacer algo más, y descubrí que incluso pudo aportar un 60% más de lo que yo esperaba. Es un niño que tiene un pasado del que no puedo hablar, muy duro, y que todo el tiempo es hiperpositivo, luminoso. Nunca le he visto ni cansado, ni quejándose, ni negativo. No, le he visto llorar una vez y pensaba que estaba interpretando, pensaba que era una broma, porque había perdido creo que era un escarabajo. Y claro, yo le trataba como si fuese un verdadero actor, casi como Audrey Tautou. Lo comparo con Audrey Tautou técnicamente. Tiene el mismo nivel de facultades técnicas, el sentido del ritmo, puede llorar, puede hacer cualquier cosa. Es un verdadero actor. Sí, bueno, primero felicitarlos por esta película tan hermosa, espléndida. Creo que podría ser como uno de los primeros westerns 3D de la historia. Y quisiera preguntarle a Jean-Pierre para que nos hablara un poco sobre el tema, esa dualidad que hay en el guión entre el uso de las armas y la ciencia, el contexto de un film infantil, y preguntarle a Denis cómo fue el proceso de producción de la banda sonora, de la composición tan buena que hizo para la película. No sé si yo haré el mismo resumen que Rafe Larsen, que es el autor del libro, pero todo lo que aparece en la película, casi todo estaba ya en el libro. Cuando hablé con él por vez primera, le dije, pero una vez no tengo ganas de aportar mis ideas personales porque tu libro ya es tan rico que incluso tendré que quitar cosas. No merece la pena añadir nada más. Pero claro, bueno, aún así añadí algún detallito. Lo adapté un poco, no pude resistirme. Pero para mí hay muchos temas en este libro. La dualidad entre la poesía y la ciencia, sí, y además cogí una idea de Hubert Louis, el científico canadiense, le he quitado una idea porque describe el sol de dos formas, a través de la poesía o a través de su composición química, y eso lo he incluido. Hay otro tema más cercano a mí, que es la sinceridad. Tenemos un niño que hace sus dibujos en casa, sus creaciones, se parece un poco a mí, y luego en un momento dado se ve propulsado ante los medios, a primera fila, y ve que ese no es su mundo, no es lo que le interesa, él prefiere volver a casa para seguir trabajando. Y eso es así mi definición del cine, que es la de Jean Renoir. Yo hago películas por el placer de hacerlo, y luego quiero que los demás lo vean. Y eso es lo que intento inculcar a mis alumnos. Les digo, haced las películas que queráis y disfrutad con ello, por el placer de hacerlas. ¿De acuerdo? La música, sí, la banda sonora. La pregunta era para mí, ¿verdad? Jean-Pierre Jeunet me llamó en 2012, en febrero. La productora Suzanne Girard de Marteau me llamó para decirme que, bueno, pues que aportase ciertas obras porque él había oído una obra mía en MySpace. Así que a mí me gusta mucho la guitarra acústica, así que fui con una obra de fingerstyle acompañado por un violín. El director Jean-Pierre ya conocía ese extracto y fui con otras obras a la productora, y ahí conocí a Jean-Pierre y él me dio el storyboard y el guión y me pidió que compusiese obras prometiéndome que no podía prometerme nada precisamente. Y compuse quizá, ¿cuánto? Sí, en total 30 obras, 30 piezas. Y Jean-Pierre fue eligiéndolas y después los fue montando con la imagen. En un comienzo, por razones de coproducción, me dijeron, estaría muy bien si hubiese un compositor canadiense. Y yo no tenía ganas de trabajar con las estrellas canadienses que hacen música de Hollywood. No, ese no es mi estilo. Nunca utilizo música de orquesta, con violines, no. En Internet creo que escuché 500 compositores canadienses, a todos. Incluso encontré a uno que decía, compongo música y además soy capaz de cambiar ruedas a los coches.
Así que cuando encontré su tema, el de Denis, dije, bueno, pues ese está bien. Pero sí que hice un trato con él y le dije lo que le he dicho, no puedo prometerte nada, pero si quieres intentarlo, hazme 30 obras, 30 composiciones y a ver qué hacemos. Y yo fui haciendo un montaje provisional de la película, bueno, pues para estar seguro con el 3D de lo que hacíamos, y en un momento dado supe que iba a funcionar. Ahí tuve la certeza de que funcionaría, pero él ha sido capaz de componer 30 piezas, 30 obras, y su talento es que hace temas que inmediatamente, en cuanto lo escuchas, ya lo tienes toda la noche rondándote por la cabeza. Es horrible, no logras quitártelo de encima. Ahí atrás, sí. Buenos días, enhorabuena por la película, me ha gustado muchísimo. Me gustaría preguntarle al autor de la novela si está satisfecho de la adaptación que ha hecho Junet, si ha participado en el guión de alguna manera. Y también me gustaría preguntar sobre la dirección de actores, en ambos sentidos, el actor y el director, que digan qué desafío ha supuesto una historia tan imaginativa, que a veces, pues eso, hay que componer personajes no del todo realistas. Fue como una especie de experiencia, como un sueño. Cuando escribí el libro por primera vez, le di a mis agentes, a 5 directores, que les dije, me encantaría entregarle el libro a cualquiera de estos 5 directores. Y de hecho Jean-Pierre fue uno de los 5 que estaba en esta lista. No lo digo por decir, sino que fue cierto. No, me dijiste que fue el primer director, mi primera elección. Pero en ese momento nada sucedió. Pasaron un par de años y lentamente vi que quizás este libro nunca se convertiría en una película. Y bueno, de la nada, de repente, estaba haciéndome el café pues, en mis calzoncillos por la mañana y recibí un correo electrónico de Jean-Pierre Jeunet y yo pensaba que era una broma, que era uno de mis amigos que me estaba tomando el pelo. Pero no, fue muy real y 2 días más tarde estábamos sentados reunimos en Nueva York y me contó las partes favoritas del libro, los pequeños detalles que le gustaban. Me seguía diciendo, recuerda cuando el niño está en el tren y ve a la chica, esto lo convertiré y lo verás en la pantalla. Y me sentí como si había tomado alguna droga, porque no me podía creer que estaba sucediendo, pero nos llevamos muy bien desde el principio y compartimos muchas similitudes, estéticamente hablando. Hay mucho en común y Jean-Pierre fue una gran influencia. Me acuerdo de Delicatessen, Amélie, por ejemplo. Esto ha influido en mi trabajo. Por tanto, en cierto modo, él estaba ya dentro del libro que había escrito yo. Y esto es quizás lo que reconoció cuando él quiso elegir el libro para convertirlo en una película. Yo estuve algo implicado en el guión. Realmente no quería implicarme demasiado porque yo creo que si escribes la historia, estás demasiado cerca a la historia. Estos personajes son demasiado tuyos para luego adaptarlo o saber cómo hacer la adaptación. Me fascina cómo se adapta para el cine, pero no sería una buena persona para esto. Me encantó dárselo a Jean-Pierre. Él se confió bastante en mí hice unos comentarios cuando leí el guión, pero no demasiado, porque yo sé que para que funcione cualquier historia necesita que lleve por detrás una visión. Y para esta película fue mi niño, por así decirlo, mi bebé al principio, pero se lo entregué a Jean-Pierre. De actores. A propos de la dirección de ese actor, ¿Y cómo es Jean-Pierre Jeunet como director? Todos los realizadores seguro que le dicen lo mismo. La puesta en escena pasa sobre todo por el casting, eso es esencial. No hay que equivocarse. Helena Bonham Carter la tuve en mente inmediatamente en cuanto leí el libro. Ya la conocí en Fight Club y ella en ese momento me dijo que le gustaría trabajar conmigo. Y no sé por qué, en cuanto leí el libro la veía. Me puse en contacto con ella y me dijo, me he enamorado de tu guión. Así que fue así de fácil. Aceptó inmediatamente. Después hice un casting
casting en Canadá con una directora, Lucie Orbitaille, que trabaja para Denis Sarko, y fue maravilloso descubrir a actores que no se conocen en Francia, de Toronto, a anglosajones o de Quebec. Así que hice un casting excelente. Creo que cada uno de los actores son fantásticos, incluso los pequeños papeles. Pero en los castings estoy presente y hago pruebas a todo el mundo y además me encanta. Es el único método para no equivocarse. Luego, en cuanto a la dirección en el plató, bueno, sí, hay una historia interesante y es el papel de Gibson, Juliette Davis. Esa era una historia complicada. Muchos actores recibieron el guión, dijeron que sí, luego que no. Luego los agentes americanos, que son los mayores mentirosos de la planeta, nos hacían creer que les había encantado el guión, pero ni siquiera lo habían leído. Y al final se lo mandé a Kathy Bates, la conocen, claro. Y durante 2 meses el agente nos decía que sí, que le había encantado, pero ella no lo había ni siquiera leído. Total, que decidimos escribirla. Sí que había oído hablar de ello, así que lo leyó y dijo, me encanta, quiero hacerlo. Y felizmente, sí, porque se dio cuenta de que tenía un cáncer y en lugar de hacer la película tuvo que ser operada y quizá eso le salvó la vida. Bien, así que Julie Davis vino de Australia en el último momento, llegó un viernes por la noche y rodábamos el lunes por la mañana, así que la dirección fue así. Yo les decía, sé tú mismo, pero hazme reír. Y eso es lo que hizo. ¿Por qué se le llama Gorrión? ¿Por qué le llamas al personaje Gorrión? ¿Por qué le diste ese nombre? Es decir, un nombre que suena como un indio, porque yo me acuerdo que era un famoso jefe cherokee y también el nombre de un famoso general. Sí, el nombre fue exactamente por esto, Gorrión. Me encanta el nombre, nombres que son iniciales como TS, porque siempre si tú dices que me llamo TS o BJ o DD, hay una historia ya en sí mismo, una historia no contada, porque las dos iniciales significan algo. Me encantan los nombres que tienen nombres detrás de ellos. TS también es un guiño a T.S. Eliot, uno de mis escritores favoritos, pero Sparrow, Gorrión, es una contradicción que existe de lo que va el oeste. El oeste americano, por una parte, tiene que ver con cartógrafos, científicos, los que hacen mapas, y la conquista de los indios, entre comillas, tiene que ver con vaqueros. Todas estas cosas es un verdadero, sitio donde se puede jugar la imaginación. Es lo que ha sucedido en el oeste y lo que creemos que ha sucedido en el oeste. El género del western solamente fue creado después de que ya el oeste se había cerrado y se había conquistado, por así decirlo. Sí, la teoría de la frontera, la tesis de Turner, es decir, la frontera es donde realmente se forjó América, pero ya se había desaparecido la frontera. La idea americana era nostálgica, ya se contó después de los hechos. Hay algo que tiene el oeste americano que es nostálgico. No podemos dejar de pensar en el oeste y luego quejarnos de que ha desaparecido. Quería captarlo en el nombre. Tecumseh, es decir, era una figura india que intentó unir a todas las tribus de los indios y fracasó y fue asesinado. Hay una historia en ese nombre que fue importante para mí. Allí atrás, más atrás, hay una pregunta. Hola, felicitaciones. Me habría gustado tener al pequeño aquí en la rueda de prensa. Una pregunta directa. ¿Qué proyectos tienes ahora mismo en tu cabeza, Junet? Siempre tengo un problema, y es que nunca sé qué película voy a hacer, cuál va a ser la siguiente. Necesito primero ver qué va a pasar con esta. Evidentemente, si tienes éxito ahora, después puedes plantearte algo ambicioso, pero si no es así, quizá habría que revisar sus pretensiones para el futuro. Y siempre, me cuesta mucho tiempo encontrar el tema. Idealmente, en términos ideales, en una película, quiero que haya una buena historia, buenos personajes, emoción, humor,
humor, aspectos gráficos interesantes y originalidad. Y es muy difícil encontrar esos 5 elementos. Y creo que en esta película sí que los 5 se reúnen. Necesito amar, que me guste todo lo que hago, pero creo que ya he filmado todo lo que me gusta. Y también necesito enamorarme del tema, porque claro, como escribo y luego mis películas se venden en el mundo entero y tengo que hacer promoción, cada vez esto representa 4 años de mi vida. Así que es importantísimo que me guste el tema. Así que no, desgraciadamente no puedo responder. No sé qué voy a hacer después de esta película. Al ver la película me ha parecido, he visto cosas que me han recordado a Big Fish. No sé si eso es cosa del director de la película, del libro o que me lo he inventado por completo. Big Fish, ¿has visto Big Fish? Sobre todo, por ejemplo, en Oui, la par niña de exemple, Hollywood. la petite, là, quand elle est dans la balançoire, quand les enfants sont... Hay unos, claro, hay unos pececitos que se llaman Little. Big Fish quizá es la única película de Tim Burton que no me gusta. Lo siento. Pues me lo he inventado yo. Pero me encanta Tim Burton. Sí, que por supuesto es el marido de Helena Bonham Carter. Quería que me And he was one of the 5 directors. Era uno de los 5 directores, Tim Burton, Jean-Pierre, Tim Burton, Alfonso Cuarón, que estuvo aquí también con Gravity. ¿Qué más? Wes Anderson. Wes Anderson y Guillermo del Toro, creo, los 5. ¿Qué os parece? Cualquiera de los 5 hubiera sido bueno, ¿no? Para esta película. Capra, but Y Capra, pero... ¿Qué le puedo decir? Hace poco el cine Hollywood homenajeó al cine francés en La invención de Hugo, el cine francés homenajeó al cine americano en The Artist, luego Woody Allen rueda Midnight in Paris, usted ahora hace una película súper americana viniendo de Francia. Me gustaría que comentaran esta relación de amor tan reciente entre el cine francés y el cine americano. Bueno, es una relación de amor y de odio también. Porque, de nuevo, como decía antes, en Estados Unidos... Pero bueno, estén tranquilos, mi mujer es americana y a mí me encanta Estados Unidos, ir a San Francisco y me encantan los americanos. Pero el cine americano necesita beneficios y se ve prisionero. Y yo no soy el único que lo digo, los americanos incluso ahora también se quejan de ello, que yo reivindico la libertad, la necesidad de hacer películas de artista, de autor. Cuando una galería expone pinturas, el galerista no se permitiría decir al pintor, cámbiame esto y aquí pones azul o quitas el rojo y me pones blanco. No, pero en el cine sí ocurre. Y para nosotros, para los franceses, eso es intolerable. Así que, como ven, hay 2 culturas diferentes. Eso no impide a que los americanos puedan hacer películas excelentes, por supuesto, pero ahí es más difícil, hay que luchar y los he hecho una en Hollywood. Por ello, si puedo seguir trabajando en Francia, lo prefiero así. Eso no impide que pueda adorar las películas americanas, por supuesto, los grandes autores americanos, Scorsese, etcétera, por supuesto. ¿Sabe? Recientemente he releído la biografía de Renoir y él decía lo mismo en los años 30 y 40 ya. Decía, siempre va a haber ahí alguien que sabe mejor que tú lo que al público le va a gustar. Y tengo la impresión de que en los años 30 ya estaba hablando de mis películas venideras. Así que creo que esto ha sido así desde siempre. Sí, la pregunta dirigida... Sí, también creo, especialmente en esta película, es una gran tradición de europeos haciendo películas western. Los mejores westerns han procedido de Europa, me parece a mí. Escribí acerca de Montana, pero yo no procedo de Montana, yo soy de la costa este. Y yo creo mucho en contar historias acerca de lugares de donde uno no es, porque te da una visión de que si eres de allí no lo ves. Por ejemplo, necesitas la distancia. Esta película es bonita porque lo ha realizado un director francés, rodado en Canadá, ni siquiera en los Estados Unidos. Por tanto, se ve a través de muchos prismas. Así que de esa manera
Es como, es una América que has visto, pero quizás nunca hayas visto, si me entiendes. Este es el efecto. Estaba viendo a través de un Viewmaster, ese aparatito de 3 dimensiones. Estabas como si estuvieras viendo el cine, y esto forma una parte importante de la película, creo. Sí, la película va dirigida a Thomas. Quisiera que nos hablara sobre cuál fue para él el principal reto como director de fotografía y si tuvo en mente siempre esa idea de sacarle la mayor cantidad de efecto y de poder de imagen a la profundidad de campo en lo que tiene que ver con la técnica 3D. Muchas gracias. Sobre todo fue Jean-Pierre. En nuestra primera cita, con respecto a la profundidad de campo, me dijo, es importantísimo que haya mucha profundidad de campo, porque a él le gusta y también porque funciona mucho mejor para las 3 dimensiones, no tener primeros planos, por ejemplo, borrosos, sino en cuanto a la imagen de la película, ¿qué puedo contar? Sí, sin duda era importante estar a la altura del universo de Jean-Pierre. Eso era muy importante para mí. Él ya había trabajado mucho antes, ya había hecho las localizaciones, muchas cosas ya se habían definido antes. Así que, entre comillas, fue bastante fácil para mí encajar, entrar y trabajar con él, trabajar con los decorados, con la luz. Así que no ha sido demasiado complicado, no, puesto que ya se había hecho con anterioridad un gran trabajo. Puedo decir como elegí a Thomas. Antes había trabajado con Darius Congy y con Bruno Delbonnel, y Delbonnel estaba ocupado porque había hecho la película de Tim Burton y después la película de los hermanos Coen. Así que si volvía a hacer otra película en los Estados Unidos, su mujer se divorciaba. Tuve que encontrar entonces a otro. Conocía a muchos otros, pero aquí hice algo. Claro, gracias a Internet de nuevo, vi las presentaciones de todos los expertos en Francia, quizá vi 400 fotógrafos y decidí simplemente elegir lo que más me gustó, objetivamente, olvidándome del nombre. ¿Le conociese o no? Hola, quería preguntarle si esta película se ha presentado a la sección oficial para competir y si era vuestra intención o simplemente al final ha ido como clausura, una brillante película para la clausura, pero es curioso porque creo que ha sido la que en la sección oficial ha tenido mayor ovación. Y otra vez, como ha ocurrido otros años, está solamente para clausura. ¿Por qué? El productor va a responder. Creo que es una decisión común entre la sociedad Gaumont, la empresa Gaumont, que se ocupa de las ventas, pero que también ha coproducido la película, y el distribuidor español. Y además San Sebastián es una tribuna, es un escenario magnífico, y estar aquí en la clausura es un honor para nosotros, aunque no entremos en competiciones. No formaba parte de nuestros objetivos competir. Queríamos simplemente hacer un estreno mundial y, claro, La Concha es un escenario excelente para hacer este estreno mundial. Hola, es para Jean-Pierre. Al ver sus películas, uno siente fascinación por las localizaciones que elige, por los paisajes. ¿Qué localización, qué paisaje le gustaría retratar en la próxima película? Y si hay alguno en España que pudiera estar en sus películas. Muy bien. Lo que pasa es que yo prefiero paisajes urbanos más que la naturaleza. La naturaleza tiene algo frustrante. No puedes dominarla. La naturaleza nos domina a nosotros. Lo único que podemos hacer es intentar encontrar los paisajes más bellos e intentar filmarlos con la mejor luz. Pero cuando hay perspectivas, construcciones, ahí sí que se pueden dar encuadres. Así que me he sentido un poco frustrado rodando la naturaleza. Y a veces Anine Bonneto, la decoradora, veíamos paisajes fantásticos y le decía, no, mira, hacíamos una foto y al verla en el ordenador, pues había perdido. La naturaleza puede decepcionarnos a veces. Seguro
que quizá puede que ahora vuelva algo más urbano. No creo que soy un realizador de naturaleza, pero lo apasionante es que haces millones de kilómetros. Bueno, no conozco bien España, la verdad, no les sé decir, pero puede que un día haga, no un spaghetti western, no creo, pero quizá un osobuco, no sos italiano también. Un patatas fritas western como Sergio Leone, rodado aquí en España. Sergio Leone, que era mi maestro. Me gustaría que hablara sobre Dominique Pinon, que siempre participa en sus películas y es una gozada verle. ¿Cómo le ofrece los personajes? ¿Le dice, tengo un personaje específico para ti o le da una amalgama de personajes y le dice, escoge el que quieras? Gracias. Hace poco, Rafe me mandó un email y me decía, Dominique Pinon, por supuesto, estará en la película y será perfecto para hacer el vagabundo. Él también había pensado en él antes que yo. El plan de trabajo era difícil y complicado. Dominique en un momento dado no podía trabajar porque estaba en el teatro, pero él no se acordaba, no le sabía, así que casi lo perdimos. Y entonces Perlman lo hubiese sustituido. Pero bueno, logramos encontrar esos 2 días, pero llegó de París, rodó al día siguiente por la noche y al día siguiente fue al estreno de su obra en París. Afortunadamente habla muy bien inglés, estudió en Estados Unidos, así que ya había trabajado su papel y como vemos está perfecto. Y bueno, y en una noche ya conseguimos darle su look, todo fue muy rápido, pero Dominique Pinon se aparece en todas mis películas no es por superstición o por amistad, es porque siempre me sorprende. Así que, ¿por qué no tener ese placer? Claro. Felicitaciones por la película. Felicitaciones por la película. Me parece que es un canto absolutamente hermoso a lo que es el medio rural y a la curiosidad por la ciencia, y más sobre todo en los tiempos que corren en el Estados Unidos actual, ¿no? Un poco donde la América profunda pues vive un proceso hasta cierto punto de mucha influencia religiosa nociva, de influencias que a mi juicio suponen una inclinación hacia el conservadurismo muy potente. Entonces, me da la impresión, yo conozco bastante bien Estados Unidos, mi suegro es de Alabama, mi mujer es tejana, ¿no sería de obligada visión esta película en los centros escolares de Estados Unidos? Es una idea excelente. Una película obligatoria. Una película que va a tener 260 millones de espectadores. Rafe, no sé si quieres añadir algo. Cuando creé a estos personajes, la razón fue que hacer un vaquero, un cowboy, que vivía en la edad de post-vaquera, los vaqueros han desaparecido, pero se sigue considerando un vaquero, pero es consciente de ello, porque creo que en América, por alguna razón, la imagen del cowboy o del vaquero ha persistido. Como uno de los antiguos presidentes, que no voy a mencionar su nombre, bueno, asumió el papel del vaquero, es decir, muerto o vivo. Hay algo que los americanos vuelven una y otra vez a este aspecto del vaquero, pero me encanta lo que te interesa a ti, es decir, lo que sucede en la América rural, porque rodé un documental en Texas y no estaba de acuerdo con todas las opiniones políticas y sociales a las personas que entrevisté, pero eran las personas encantadoras, las mejores que he conocido, me invitaban a su casa, me daban de comer mucho mejor que la gente que conozco en Nueva York. Por tanto, hubo una especie de contradicción, es decir, por una parte no estás de acuerdo con ellos políticamente, pero por otra parte son increíblemente cálidos, así que acogedores, quería la comunidad de Montana, mostrarla allí en el libro, y en la familia también existe una contradicción. Ves al vaquero que no dice demasiado, por una parte, y Mary está casado con una científica, y esas dos fuertes también chocan, y en el oeste americano es un lugar de ciencia y también de vaqueros que utilizan la cuerda para, bueno, pues para el lazo, para enlazar al ganado. Yes. I come from Norway.
Vengo de Noruega y me pregunto, dado que tu nombre, Raith Larsson, es muy noruego, ¿tienes algo de sangre noruega? Sí, mi padre está aquí, él es... No, mi abuelo de hecho es noruego y escapó durante la Segunda Guerra Mundial a través del Atlántico en un barco de 10 metros a Nueva York. Mi nuevo libro tiene parte de esa historia en él, así que creo que yo procedo de historias interesantes y me interesan las personas que no encajan y atraviesan los océanos y las fronteras, así que sí. Sí, porque quería preguntarte, esta figura de T.S. Spirit, ¿cómo lo inventaste o cómo surgió? Sí, bien. Escribir una novela siempre es complicado. No es como decir, ya sé lo que voy a escribir. Para mí muchas veces tengo que escribir y conforme escribo, aprendo más acerca de la historia. Pero para este libro luchaba con este personaje que tenía que afrontar a su pasado en un rancho americano, algo nostálgico del oeste. Originalmente cuando escribí el libro, el T.S. tenía 45 años y era un borracho y vivía en una cárcel en París, y narrando su pasado desde la cárcel. Y escribí 10 páginas de esto y era malísimo, una mierda total. Así que tuve que tirar a la basura. Parte de ser un escritor, tienes que saber cuándo lo que escribes es malísimo. Lo tiré a la basura y dije, no tiene 45, no es borracho y no está en una cárcel en París. Tiene 12 años y sigue estando en el rancho y luchando con su padre, que es muy diferente a él. Y una vez que tomé esa decisión, busqué la voz de T.S. Estaba inmediatamente dentro del personaje de T.S. y lo que me encanta de esta película es que también entra dentro de su cabeza y sientes y ves cómo lucha y cómo se maravilla y la pena por la pérdida de su hermano, y eso es lo que lleva el libro y también te permite llevar la película. Further questions, please. ¿Hay alguna pregunta más? Nadie se anima. Alors, merci beaucoup, thank you very much. Eskerrik asko. Gracias.